Bueno, muy buenas tardes a todos. El tema a tratar en esta tarde titula de la siguiente manera: la doctrina de la salvación desde un punto de vista arminiano wesleyano. Respecto a la doctrina de la salvación, en la historia se puede apreciar variedad de posturas. Entre ellas, una de las más refutadas es la del arminiano wesleyano, por lo cual será menester estudiar esta postura. Y como tal se estará respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál es la doctrina de la salvación desde un punto de vista arminiano wesleyano? Antes de responder a la pregunta, cabe aclarar que esta postura surge del entendimiento de las escrituras del teólogo John Wesley, quien alguna vez fue un teólogo metodista que fue influenciado por el arminianismo, de ahí también el término arminiano wesleyano. Este también fue influenciado por el anticalvinismo inglés del siglo XVII y aún más por la teología anglicana. De allí que Wesley llegó a construir su propia teología en un término medio, pues para algunas corrientes anglicanas Wesley era demasiado conservador. Sin embargo, para otros sectores cristianos, Wesley era demasiado liberal. Ahora, para responder a la pregunta ¿cuál es la doctrina de la salvación desde un punto de vista arminiano o wesleyano?, se pasará a considerar cuatro puntos de suma importancia a modo de respuesta. La primera, la gracia que enfatizó Wesley; la fe en Cristo; el pecado y la doctrina de la salvación; una salvación que se pierde. La primera, la gracia que enfatizó Wesley. Para hablar de la doctrina de la salvación es necesario hablar de esta gracia, ya que fue a partir de dicha gracia que Wesley llegó a construir su doctrina de la salvación. La gracia que enfatizó Wesley no fue cualquier gracia. Esta fue una gracia preveniente, pues resulta que esta gracia evita que el hombre sea totalmente depravado. Y es por esta gracia que el hombre tiene la capacidad de buscar, de elegir seguir a Dios. Y además es por esta gracia que la salvación no depende únicamente de Dios, sino también del hombre. Ahora, al afirmar tal cosa, Wesley creía tener una correcta postura en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es más, Wesley dirá que la gracia no opera de manera irresistible, sino que para que sea efectiva, ha de cooperar el hombre en su salvación. O sea, que la gracia es la fuente de la salvación, pero el hombre debe de cooperar en esa salvación. ¿De qué forma? Depositando su fe en la persona de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la fe en Cristo. Para Wesley, la salvación no inicia con una elección, sino más bien bajo el dictamen de Dios de si alguien cumple o no la condición de la salvación. ¿Cuál es esa condición? La fe en Cristo. Para poder obtener la salvación, el hombre debe depositar su fe únicamente en Cristo. Dicho esto, pasemos a considerar el tercer punto, el pecado y la doctrina de la salvación. Para Wesley, el pecado juega un rol importante dentro de esta doctrina. Esto porque el pecado no confesado y la apostasía pueden llevar al hombre regenerado a caer del estado de gracia. Aquel que ha empezado a andar en la vida de santidad está propenso a perder su salvación, por lo que el creyente debe de constantemente autoexaminarse, mantenerse vigilante y estar en constante arrepentimiento. Y pues el arrepentimiento para Wesley es también importante. Él indica que así como hubo arrepentimiento antes de la fe, debe de haber arrepentimiento después de la fe. Esto como condición para una perfecta santificación. Ahora, consideremos el último punto, una salvación que se pierde. Wesley propone 8 categorías de personas que pueden caer del estado de gracia. ¿Por qué pueden caer del estado de gracia? Por no haber confesado sus pecados y por la apostasía. Ahora, el primero es el siguiente. Aquellos que han sido capacitados con una fe que produce una buena conciencia pueden caer. Aquellos que han sido injertados en el buen olivo, la iglesia, pueden caer. Aquellos que son sarmientos de Cristo, la vid verdadera,
pueden caer. Aquellos que han experimentado un conocimiento efectivo de Cristo pueden caer. Aquellos que les ha permitido escapar de la contaminación de este mundo también pueden caer. Aquellos que ven la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo están propensos a caer. Aquellos que viven por fe en el Hijo de Dios y aquellos que han sido santificados por la sangre del pacto pueden caer. Pero pasa lo siguiente, que si el creyente se arrepiente y confiesa sus pecados, puede volver al estado de gracia. En conclusión, entonces, podríamos decir que la doctrina de la salvación, según el arminiano wesleyano, tiene sus inicios con la gracia que enfatiza Wesley, lo que hace posible que el hombre pueda elegir a Dios. Y pues la salvación no depende únicamente de Dios, sino también depende de las decisiones humanas, por lo que el hombre debe de apropiarse de la salvación, depositando su fe en la persona de Cristo. Y por último, el hombre debe de mantenerse vigilante en arrepentimiento y debe de confesar sus pecados, porque de no ser así puede perder su salvación. Pero es importante recalcar que si el hombre se arrepiente y confiesa sus pecados, puede volver al estado de gracia. Así entonces, esta fue la doctrina de la salvación desde un punto de vista arminiano wesleyano. Muchas gracias por su atención.